Saludos, Buenos días. ustedes allá Y nosotros y acá. así estamos conectados. Y si estamos conectados. Avanzamos juntos. Buen día, profesora Danisa Almengo. Buenos días, profesor Josué. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué se cuenta? Bien, por la gracia de Dios, aquí como cada sábado, presto para llevar información de actualidad a todo el Magisterio Nacional. ¿Qué te Así parece? es, agradeciéndole a Papá Dios que haya tenido tanta misericordia con nosotros después Sí. de un siniestro como el que acaba de ocurrir y extendiéndole nuestra solidaridad y condolencia a quienes no tuvieron tanta fortuna, entendiendo que somos hijos de la muerte, se dice por ahí, pero cuando suceden cosas como esta, es muy difícil. Tuvimos 2 días de asueto en las escuelas para proteger a nuestros estudiantes. Así Y es. nada, agradecemos a Dios que estamos aquí hoy e invitarle a nuestro público para que le dé me gusta, que se inscriban, todos se suscriban a este suscriban, porque canal no estén y aún. dejen sus comentarios al pie de esta publicación y de todas las que subimos en esta plataforma. Así ¿Qué te es. parece si entramos de inmediato en contenido? Claro que Y sí. vamos a comenzar con la información que diera nueva vez el Ministerio de la Asociación Dominicana de Profesores, su comité ejecutivo. Esto sería como una segunda parte del informe que habían elaborado de las condiciones generales del sistema educativo dominicano al inicio de este año escolar 2023-2024. Y en esta ocasión se habla de que los deterioros del sistema en sentido general, sobre todo de la infraestructura, es de manera significativa. Indican también que se evidenciaron necesidades o deficiencias tanto en la parte de infraestructura, en los contenidos que se Ellos que toman se como parámetro, llevan, maestro Josué, ahí 10 factores que son los Sí. incidentes básicos básicos que para arrojaron el estudio realizado. Entre ellos también hacen referencia a la llegada de los libros de texto que llegan, muchas veces no llegan, cuando llegan tarde, los libros registros, preparación para el El mismo docente, dolor de cabeza todos los siempre, años. todos los años, el mismo dolor de cabeza La con falta de relación docente. a estas necesidades, pero también falta de personal, Administrativo, vamos a decir, todo eso. adecuado para trabajar, porque tenemos, y es una de las cosas que evidenció en ese estudio, la ADP, que tenemos la nómina de educación, la tenemos llena de personal administrativo, pero entonces en los centros educativos tú vas y donde se necesitan 5 y 6, tú encuentras 1 y 2. Pero Y hay una nómina vienen las abultada, como se auditorías, dice. claro, cuando vienen las auditorías de la nómina, el auditor, los técnicos que vienen a auditar, tienen un listado enorme ahí de personas De que salen personas que nombradas no por están ese en ese centro. centro. Salen nombradas por ese centro, pero tampoco aparecen ahí. Lo mismo pasa porque tú sabes que uno en los espacios con los colegas directores habla los temas. Entonces es un grito constante entre todos los centros educativos. Año tras año es lo mismo. Año tras año, y que te digo que se repite. Por ejemplo, yo digo, si fueron al centro que yo trabajo y tengo 6 personas que no aparecen en la nómina, me imagino Que aparecerán como en se otro hacía antes, centro. aparecen en otra nómina, en otro centro educativo. Y de no ser Pero así. no, que el problema es que cuando los directores interactuamos un poco, nos damos cuenta que el personal no está trabajando, está nombrado y cobrando, pero no está trabajando. Entonces, yo creo que por ahí Eso es muy delicado. es una buena entrada para comenzar a demostrar lo tanto que hemos hablado de la transparencia, de la honestidad y de que en educación se iba Que se a tome pagar carta al en que el trabajara. asunto y se regularice todo esto, porque es muy penoso que en el Año caso mío tras yo año. estoy en un centro donde laboro y sí estoy laborando, sí estoy haciendo mi trabajo, pero aparezco en 2 centros diferentes. Entonces Sí. es muy cuesta arriba porque cada vez que Pero hay una también- evaluación de desempeño eso nos afecta. Y que también Y todas esas cosas deben de tomarse en cuenta para un mejor desempeño y una mejor educación a nivel de calidad como se exige. se supone, profesora, que cuando se hacen esas auditorías, por ejemplo, en el caso suyo, usted acaba de poner como ejemplo, usted aparece por 2 centros.
Bueno, ¿por qué aparece Pueblo Centro? Bueno, porque cuando la nombraron con dos tandas diferentes, pero en la actualidad trabaja en un centro de jornada escolar extendida, entonces hay que unificar eso Deberían reubicar, para limpiar, como decimos, la norma. pero no sucede. Entonces no sucede, lo mismo vuelve y se repite cada auditoría. Entonces, continuamos con lo que es algo que ha creado revuelta desde que se aplicó el famoso sueldo 14, vuelve a sonar. Entonces aquí tenemos que, se hace la denuncia de que esto fue un error, que no es así, y dice que el Ministerio de Administraciones Públicas, MAP, desmintió que se le haya aprobado el pago de dicho sueldo 14 para los empleados públicos en el año 2023, o sea, el presente año, que aquí mismo hicimos alusión a esta nueva modalidad que se ha, vamos a decir, que ha creado se ha creado como esa comidilla, claro, porque a uno sí y a otro no. Entonces ahora ellos salen a desmentir y a decir que hubo un error, que no fue así, y que a través de un comunicado de prensa el órgano rector de administraciones públicas indicó que hasta el momento no se ha dispuesto de dicho pago a este personal. El desmentido se hace a raíz de una publicidad que circula en las redes sociales sobre la autorización del sueldo 14 a todos los empleados públicos. El MAP señala que dicha publicación corresponde al año 2022. Pero vamos a decir algo, maestra. que 2022, no crean que somos tan inocentes. En 2022 lo autorizaste. Ok, ¿y por qué entonces? ¿Y por qué lo están pagando no? ahora? Pero también, porque es un desorden a todos los niveles. Si no está autorizado, ¿por qué el Ministerio de Educación se lo está dando a una parte y a otra parte no? Si tú dices que no lo eso es una entonces, forma de, hay una falta, hay una excusarse. Hay una falta de creer que todavía hay, ¿cómo se dice? Inocente mariposa. Hay una falta de uno de los dos. Tú dices que no lo ha autorizado, pero el ministerio lo aplicó de manera parcial. Se supone que ya quienes lo cobraron lo gastaron. A su antojo, no, claro, se supone, no, que eso está claro, porque estamos en esto, ¿verdad? Entonces, vamos a invitar a que se siga aplicando el sueldo 14, pero que sea para todo. Y así se acaba el dime direte, lo malos entendido. Y que qué bueno que así sea. Diego, que quise decir, porque se están contradiciendo. Él dice que en 2022 lo autorizó el MAP. Entonces, en 2023 no lo prohibió, pero está autorizado desde 2002. Ellos invitan a que consulten sus páginas para que confirmen la veracidad de la misma, pero ya con el simple hecho de quererle tirar un baño de agua fría al hecho, quedan entredichos. No solamente eso, profesora, es lo que le estoy diciendo. Si ellos están certificando que no lo autorizaron, entonces pídale cuenta a Ángel Hernández que ya una parte de los empleados que él llevó al ministerio, de los empleados administrativos, ya se lo dieron. Entonces, ¿con qué autorización? Entonces está violando la ley. Entonces hay un problema. Hay uno de los dos que tiene que revisar lo que está haciendo. Continuamos con profesora, con el reporte, ¿verdad?, que se diera el pasado miércoles, en el Ministerio de Educación, de que hubo un incendio en el primer nivel. Entiéndase, las oficinas de gestión humana. Se habló de las oficinas de compras y contrataciones. Desde que se habló de las oficinas de compras y contrataciones, habíamos muchos que teníamos la mano en la cabeza. ¿Qué problema? No, claro, porque aquí tenemos por costumbre, y sobre todo en esta gestión de gobierno, la cosa hay que decirla por su nombre, profesora, sin miedo. En esta gestión de gobierno había un lío en la Policía Nacional. ¿Qué pasó? Un incendio. Se queman todos los papeles. No hay prueba, ni que te liberen ni que te condenen. Hubo un problema ahí. Entonces, en educación es mucho lo que se ha denunciado. Mucho lo que se ha denunciado y muchos los escándalos que se han tapado desde Roberto Fulcar para acá. Entonces, que ahora me digan que hubo un incendio en las oficinas de recursos humanos y que en ese incendio está incluido el departamento o la oficina de compras y contrataciones públicas del MINER, llama de una vez. Se le dan esas licitaciones a grandes empresas, y se hacen y en la oficina, profesora, que descansan los papeles de la cancelación del contrato de los libros de texto
a las editoras, a la casa editora, y también descansan los Después de papeles todo ese de la juego que ha adjudicación existido a las universidades que supuestamente al principio iban a ser gratis, que era un aporte que iban a hacer demasiado, ¿cómo que se llama esto? Altruismo. Me sorprendió, digo, pues estamos cambiando de verdad, porque si vamos a regalarle al sistema, cuando se aclaran las cosas, ahora están saliendo los benditos libros más caros, pero entonces salieron con un reguero de Eso errores. es como los negocios siempre que hacen por ahí en el ministerio, que nunca quedan claros, donde siempre insistimos que se está haciendo un mal manejo de los recursos, en especial el 4%. Antes nadie quería saber de educación, antes ni un préstamo se le daba a un maestro, pero ahora todos los sectores quieren tomar parte del pastel, porque hay un dinero ahí que realmente es muy interesante pertenecer a lo que es este pastel. Así que vamos a tener cuidado en este asunto. Continuamos, profesor Josué, con una noticia que de verdad que realmente causa conmoción. Es la muerte de la psicóloga Rubí Duarte, una profesional de esta área donde fue víctima de el siniestro que aconteció en estos días. Fue arrastrada en su vehículo por el río Yaque, donde hasta el lunes fue encontrado su cuerpo, y lamentablemente se pierde una vida, y es lo más lamentable, y así sucesivamente otros casos que también son de lamentar. Que me llamó la atención ese caso, porque sucedió igual que el hermano del periodista, un periodista que yo sigo mucho, Rafael Linares. Un hermano de él también pasó igual. Él iba con su esposa en una motora grande que utilizaba, la corriente del agua se lo llevó, ella logró salvarse, pero él no lo logró. Entonces, en el caso de la psicóloga, el esposo iba con ella y una cuñada entonces ellos lograron rescatarlo, pero al parecer no sé si sería que ella el cinturón fue que no pudo, víctima y perdió la vida de lamentable acontecimiento. Así que nos unimos a empezar, que sabemos que embarga esa familia, y que son de las cosas que uno lamenta que hayan sucedido. Es así, profesora. Profesora, entonces seguimos también con la suspensión, que tiene que ver directamente con lo que estamos tratando, y prácticamente podríamos decir que en educación sucedió lo mismo que venimos criticando de muchos funcionarios, y sobre todo el actual incumbente del Palacio Nacional. Dice una cosa, pero ahorita da marcha atrás. Usted sabe que se anunció de manera de boca del presidente, se anunció la suspensión. La máxima autoridad. Claro, la suspensión de la docencia en todo el país, en todo el territorio, a raíz de las lluvias, ¿verdad? Se suspendió para lunes y martes, ¿verdad? 22 y... Pero no bien secan los micrófonos que el presidente estaba escupiendo, ¿verdad? Por así decirlo, y sale el ministro por otro lado. Los colegios privados es opcional, de acuerdo a cómo estén sus condiciones. Y por eso es que suceden las cosas. Pueden dar clases, porque ellos, si hay condiciones, por ejemplo, si hay un colegio en la zona donde está la escuela que usted trabaja, se supone que si el colegio, si la escuela no va a dar clases, porque hay que permitirle dar clases a el colegio privado. Entonces, como que no hay una coherencia con lo que anunciamos. Deberían de ponerse de acuerdo. Como que las cosas no se planifican, se está anunciando y cada quien tiene, como decíamos en uno de los programas aquí hace un tiempo, cada ministerio, cada área es un gobiernito paralelo, donde creemos que las decisiones se pueden tomar. Y entender, profesor José, que cuando está hablando de cuando el presidente de la nación, los demás se callan, una orden, es para que todo el mundo se anime. Claro. Eso no se discute, y más cuando se está tratando, por ejemplo, un peligro nacional, con un peligro que implica vida. Eso no es una cuestión que vamos a decir si usted quiere, es que más vale prevenir que lamentar. Pero usted recuerda que incluso este mismo gobierno a su inicio tenía cerradas las escuelas, tenía cerrado los negocios, pero llegó a la empresa privada y le permitió ya trabajar, empaquetarse todos los empleados, a sudar juntos con medio de COVID. Entonces es una contradicción constante. Esperemos que se puedan poner de acuerdo. Continuamos con lo que es
el Tribunal Constitucional que valida la ley que penaliza alabanza y elogios al régimen trujillista. O sea, ese gobierno tan famoso que fue característico por su dictadura, pero que en muchas ocasiones se entiende que si las cosas fueran como echar un vistazo hacia atrás, si ahora hubiera un Trujillo, las cosas fueran diferentes. Entonces, esta ley hay que ser consciente, porque depende en el ámbito que muchas veces se haga la alusión. Porque, por ejemplo, en ese gobierno se crearon todas las empresas prácticamente que beneficiaban a nuestro país, se pagó la deuda eterna, entre otras cosas. Pero aquí hace referencia a otro tipo de, como cuando hablamos de injuria y amenaza y desacreditación, que eso se penaliza también. Entonces, en este caso, se prohíbe y se penaliza lo que es mediante el Tribunal Constitucional, una acción directa que da respuesta a la ley 5880 que establece pena sobre las alabanzas y elogios a dicho régimen. Rechazar esto en cuanto a los fondos de la acción directa de la constitucionalidad escrita en el orden primero de esta sentencia por los motivos antes expuestos. Dice que la ley número 5880 que establece penas sobre lo anterior mencionado del gobierno de Trujillo de 1962 establece el Tribunal Constitucional dispositivo segundo la sentencia o según la sentencia. A mí me llamó la atención porque es un abogado que agarra y exacto, quien hace esta petición es el señor Ángel Polanco Sánchez y comparte esto el 12 de octubre del 2020, pero también el abogado Rudy Antonio Mejía Tineo vuelve a hacer la misma solicitud a esta petición actualmente en el 2023. Rudy entendió que habían tardado mucho para responderle a Ángel y volvió para allá también. Y hizo disposición. Bueno, esas son de las cosas que tenemos que ver aquí diariamente. Pero vamos a esperar que le den una respuesta porque nadie quiere volver al pasado. Ya se la dieron. Vamos a centrarnos en un futuro donde no existan dictaduras ni vamos a decir dictadores y tengamos el libre albedrío, libertad y mejores gobiernos. Que así es que dice el dispositivo, dice, y con una sentencia del Tribunal Constitucional, ni siquiera el presidente la puede violentar, porque ese es el máximo tutor que se asegura de que la Constitución se cumpla. Entonces, fue inadmisible los dos recursos. Entonces ya, vamos a seguir, vamos bien. En otro orden, profesora, también con relación a las lluvias que azotaron el pasado fin de semana, el presidente dispuso la intervención de todos esos centros educativos que fueron impactados, pero en el transcurso de la semana, ya después que se comenzó las labores, vimos muchas quejas de maestros, que las condiciones no estaban dadas porque todavía incluso estaban mandando agua dentro de muchos centros, y hay que reconocer que se hizo un trabajo con aquellos que fueron prácticamente invadidos por lodo. Hubieron brigadas que trabajaron. Hubo incluso, ¿cómo se dice? Amenaza, porque sabemos que hay estructuras que ceden ante tanta lluvia, la humedad. Claro. Entonces fue una medida para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, así como de los docentes. Sí, pero la intervención de limpieza y de adecuación, dicen muchos maestros, que fue muy tímida en muchas partes. Solamente se sintió en la zona donde el presidente estaba cerca, donde estaban todos los ministerios ahí, pero cuando le tocaba a unas determinadas regionales o determinados distritos hacer el trabajo ellos sin la supervisión de arriba, entonces como que las cosas se estaban haciendo más... es que algo contraproducente, porque muchas veces le decimos, se le comunica a los centros, averiguan qué está pasando, qué sucedió, cómo va todo, pero se supone que tiene que haber un personal acorde que pueda evaluar la situación. Se crea una brigada. Exactamente. Pública, la gobernación. Continuamos, profesor Josué, con lo que es el Congreso de Descentralización. Hubo un comunicado, el Congreso Internacional de Descentralización y Participación, a celebrarse los días 21, 22 y 23, ya que las condiciones atmosféricas
en ese momento no fueron las más propicias, entonces se estarían celebrando o fijando nuevas fechas para los próximos días y así ponerse acorde en cuanto a la temática que se iba a tratar. Este comunicado lo envió la señora Ligia Janet Pérez Peña, viceministra de Descentralización y Participación, y claro está, eso que sucedió no lo estábamos esperando, entonces muchas cosas cambiaron de curso, se propusieron lo que son fechas de talleres y todos esos eventos que tenían incluso en grupos, agenda a llevarse a cabo. Que cayeron esa fecha. Así es, todavía estamos, pero gracias a Dios que estamos vivos. Lamentar, profesora, que dentro de esas serie de actividades que se llevaba con el Congreso Internacional sobre la Descentralización y la Participación en los centros educativos, usted sabe que eso es lo que tiene que ver directamente con las juntas descentralizadas que funcionan en los centros educativos, en los distritos y en las regionales. Ese congreso se suspendió, pero entonces sobre todo en las regionales de nosotros había convocado algo parecido, ¿verdad? Una especie de taller, con los directores, pero ese no lo suspendieron y me tocó ir para allá. Sí, hubieron unos que se hicieron hasta de manera virtual. No, porque nos tocó ya sentarnos de 8 a 4 allí. Es lo que estamos hablando, vamos sobre la marcha, sobre el tiempo, y muchas veces eso mismo nos lleva hacia el fracaso. Qué bueno que las cosas muchas veces fluyan y sean positivas, pero a veces no cuesta nada que si hay una alerta, una alarma, una voz de alarma, se tomen la medida del lugar. En cuanto a ese taller, profesor, hay que reconocer que la descentralización ha ido tomando un terreno muy importante, muy significativo. Se ha ido decongestionando, ¿verdad?, la toma de decisiones, y eso hace bien eso ayuda a los directores, porque no es fácil ese trabajazo que hay que hacer dentro de las escuelas. Bien, profesora, también tenemos el caso de los 18 maestros que quedaron varados en el municipio de Villa Altagracia, específicamente en Sabana Piedra. Esos maestros estaban haciendo un taller, con Poveda, ¿qué dice? La fundación que lo... Sí. Entonces comenzaron las lluvias. Hay que aclarar que cuando esas lluvias comenzaron todavía no eran la que afectaron. Muchas personas creyeron que eran lluvias así normales como siempre y no hicieron caso. Pero fue algo fuera de los límites. Lo atrapó porque como los organismos de socorro estaban anunciando que entraría en determinada fecha, específicamente del sábado en adelante, ¿verdad? Ellos se confiaron. Tuvieron que amanecer. Ahora sí, encontraron la suerte de que el síndico de allí, el alcalde de allí, Luis Pavolo, le facilitó su casa campestre. Durmieron allí y al día siguiente fueron rescatados. Pero así nadie quisiera. Fueron rescatados, no es que no andaban preparados para eso, profesora. Fueron rescatados. Uno se ríe, allí, pero es algo que en el momento era, yo me imagino, muy delicado. Fueron rescatados por una aeronave de las Fuerzas Aéreas Dominicanas. Esto después de la Defensa Civil de allí, el distrito que corresponde a esa zona y el mismo cuerpo de bomberos también hizo su trabajo. Había hecho la solicitud el señor Ronnie Javier Collado. Sí, a esta dependencia del Estado, y de una vez se facilitaron todos. Incluso fue grabado el momento. También el profesor José Vargas de la ADP y la Defensa Civil. O sea, felicitaciones a estos cuerpos de colaboración, de ayuda, que exponen ellos su integridad física, dejan su familia para brindar un servicio. De verdad que su trabajo es encomiable, tienen algo que solamente se le puede dar la gracia. Así es. Continuamos, profesora. Muy, pero muy importante. Hablamos aquí de lo que traería la esperanza y oportunidades, más bien trajo fracaso. ¿Y por qué sería? Pero aquí le tenemos la respuesta. Aquí estamos quitándole el letrero de lo que traería esperanza y lo cambiamos por un fracaso rotundo. Esto es lo que le llaman engaño, una palabra que se diría clave. Dice una persona que estaba grabando el hecho el pasado viernes 10 de noviembre en la cuenta de Twitter X de Alvis Cepeda. Fue publicado un video
que muestra a dos hombres quitándole unos letreros a las famosas guaguas aquellas. La guagua amarilla, ¿verdad? Sí. Eso es con uno que iban a transportar los estudiantes, sí, donde se le vendió sueño a estos empleados, a estos hombres de trabajo, donde se le dijo que poniendo su vehículo, el gobierno, el Ministerio de Educación, le iba a contratar y ellos iban a tener un sueldo acorde a hacer las diferentes rutas, sí, de las escuelas, trasladando los estudiantes. Él dice, profesora, que a él lo que más le duele es que él tenía su trabajo estable y lo convencieron de quitarse de lo que estaba para poner su guagua a disposición del Ministerio de Educación. Sin embargo, perdió su plaza, pero sin embargo, el ministerio lo que quería, según él, y lo que uno puede interpretar también, ¿verdad?, era prácticamente lo usaron para poner el plan piloto, para ponerlo en marcha. Desde que vieron que era viable, entonces el ministerio se olvidó de la guagua de ellos y compró guaguas. Pero en este caso, en este mismo programa, no, ni siquiera como chofer lo contratan a él. En este caso, en este mismo programa, nosotros hicimos la advertencia todo el tiempo de que era más factible que se compraran la guagua, que nos quedaban a nosotros, que estar alquilando guagua, pero muchas veces se van por las ramas y estos son el tipo de situaciones que se provocan. Entonces evitemos que esto sea así. Vamos a ser más sectarios y no jugar con los sueños de los demás. Profesor, el problema de estas autoridades que nos gobiernan, lamentablemente hay que decirlo claro, es que son demasiado ambiciosos. Porque son unos empresarios que todo lo ven macro y a todo le quieren meter sus negocios. No, y que juegan con la persona a un nivel que no es correcto. Están acabando con la masa pobre, están acabando con el erario del pueblo dominicano, porque a todo le quieren sacar un bendito beneficio. Aquí no se menciona el nombre de la persona, pero añade, sí, ese hombre añade, furioso, incómodo, que en este caso lo acontecido no fue más que un tema político apresurado, un tema para demostrar que ellos están en lo cierto y que si ellos iban a presentar un proyecto interesante y no tenían guagua para hacerlo y no utilizarlo a ellos, porque lo hicieron de esa manera. O sea, él se canta y se llora, pero reconoce la realidad, que es de lo que hablamos siempre. A veces queremos vender una cara para convencer a lo que se dejen. Maestra, lo que se dio fue, mira, lo que se dio fue lo mismo que él dice. Lo utilizaron al ver los empresarios, y es bueno que la sociedad esté clara que la mayoría de estos funcionarios de este gobierno son representantes de esos funcionarios. El actual ministro de Educación que responden a intereses, tiene sus intereses. Entonces, desde que vieron la posibilidad de hacer negocio por ahí, entonces empujaron al pobre y metieron para su contrato para vender los vehículos. Pero también ni siquiera como choferes le facilitan un espacio a ellos. Entonces, lamentablemente que no sigan jugando así, de esa manera, con los sueños. Quien está llamado a cuidar y a acompañar todo aquel que quiera avanzar de manera lícita en el país es quien lo matilla. Profesora, me dice el director técnico que el tiempo se nos ha acabado. Así es. Entonces, no quisiéramos despedirnos no, sin antes decirle a nuestros seguidores que se mantengan atentos a este canal, que vean esta y todas las publicaciones que se hacen en este medio, que le den su like y que se suscriban a este canal. Si no la puede ver en el momento, pues ahí le dejamos grabado. Nosotros pueden ver hasta de noche, en la mañana. Usted se toma su tiempo. Hasta el lunes lo pueden ver, si no pueden ver, no. Son parte importante de nuestro programa. Así que gracias por su sintonía y feliz fin de semana. Bye bye.